Muy bien. Eh, Primera vez que un cubano se equivoca, pero bueno, siempre es la primera vez. Les corregí los grabaditos eso porque los había puesto en forma equivocada, pero ya los corregí. Es que llevo muchos días aquí, se le pegan a uno las cosas de aquí, pues yo nunca me equivoco, pero eh, llevo varios días aquí y se me han pegado las cosas malas de aquí. Bien, miren, antes de las preguntas, así, bien, ingeniero de sonido, ¿eh? Mire, antes de las preguntas, yo consulté con Manel porque habíamos hablado de este seminario y él me dijo que cualquier modificación que yo quisiera hacer, pues que me sintiera en libertad de hacerlo. Y entonces le planteé lo que deseo hacer mañana, Dios mediante. Yo me dedico en particular, o sea, no desprecio a nadie y si puedo hacer otras cosas las hago, pero mi trabajo particular está dedicado a la atención de dos segmentos de la iglesia que mi observación me ha llevado a concluir y estoy dispuesto a corregir esa observación o a modificarla si me dan más elementos de juicio. Pero en la observación mía, y yo trabajo con todos los grupos, como ustedes saben, yo he observado que hay dos segmentos de la iglesia que viven prácticamente desamparados, que no hay una función pastoral, y es el grupo que piensa y el grupo que sufre. En algunos lugares pensar es un delito. La iglesia está formada de una manera que hay líderes que son a los que Dios le habla. Y lo que ellos dicen es palabra de Jehová y el que se atreva se lo lleva el diablo, muchachos. Entonces ahí es todo el mundo cerrado. Habló el profeta, habló el apóstol y se acabó. Porque actualmente me he dado cuenta que la iglesia no está bien ubicada en el concepto, por ejemplo, apostólico, en el concepto de profeta. Hoy la gente habla de profeta y cuando yo los oigo hablar me doy cuenta que no tienen ni la más remota noción de lo que eso significa, porque si lo supieran no lo usarían en la forma en que lo usan. Entonces hay lugares donde la persona no se atreve a preguntar, no se atreve a pensar y cualquier cosa que difiera de la posición que da el líder, pues eso es rebeldía o es esto, es lo otro. Entonces, yo me dedico a la gente que tiene problemas intelectuales en su fe, que tiene interrogantes intelectuales, que hace falta explicárselos y sencillamente todos los resuelven. No, hermano, no averigüe, usted crea y crea para adelante aunque se muera, muchacho, de empacho, ¿te das cuenta? Gente que piensa. El otro grupo que yo creo que está marginado es el grupo que sufre. La iglesia ha desarrollado un grupo que ha formado una iglesia triunfalista. Y la iglesia triunfalista es diferente a la iglesia triunfante. Son dos cosas diferentes. En esta iglesia triunfalista usted no puede enfermar, porque si enferma, usted está fastidiado. Una vez se hospedó en mi casa, Carmita conoció a un pastor y cuando él vino por Miami, pues llegó a casa y se quedó una noche a dormir en casa. Y cuando nos estábamos desayunando, como yo sabía de dónde él venía, había la idea de que los cristianos no enferman y si enferman están en pecado. Entonces yo le pregunté a él, ven acá, y cuando es el pastor el que enferma, ¿cómo usted explican eso? Y me dice, no, eso es que el Señor, como su siervo estaba trabajando tanto, el Señor lo enfermó para obligarlo a descansar. Digo, eso me parece bien. Entonces, no es que esté en pecado el pastor, sino, no. Es que por mucho trabajo Dios lo enfermó para que descansara, obligarlo. Entonces, como yo les expliqué la otra noche, cuando van a una campaña de esta de sanidad divina y la persona va con cáncer, pero no se cura. Y miren ustedes, hermanos, ¿ustedes recuerdan el pasaje donde Cristo dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado? Recuerdan que cogieron una barca. ¿Y qué fue lo que se produjo cuando estaban en el medio del mar aquel? Una tormenta. ¿Y qué estaba haciendo Jesucristo? Estaba durmiendo.
¿Por qué? Porque cuando Él salió, Él dijo, vayamos al otro lado. Y cuando Cristo sale de esta orilla con la intención de llegar a la otra orilla, nadie lo puede hundir. Pues, si se hunde el bote, se convierte en un submarino y llega al otro lado. Porque cuando Dios dice que va a hacer una cosa, la hace sin contar con nadie. Si Dios es el que invita a la gente a venir al estadio, a la campaña de sanidad divina, lógicamente, ¿qué es lo que tiene que pasar con todos los enfermos? Que se sanen todos. Porque yo creo que Dios sería cruel de decirte, ven, que te voy a sanar y después mandarte para la casa enfermo. ¿Se dan cuenta? La lógica es irrebatible. Entonces, ¿cómo es que explican eso algunas personas? Diciendo que es que la persona no tuvo fe. O diciendo que a lo mejor tiene algún pecado escondido. Si se hubiera quedado en la casa, se quedaba con cáncer, que ya es bastante malo. Pero por venir a la campaña tiene ahora cáncer, es incrédula y está en pecado. Vaya, el sentimiento de culpa es... Entonces, no hay una explicación pastoral para acompañar a la persona en el sufrimiento. O personas, matrimonios cristianos, fieles al Señor, que le nace un hijo retrasado mental. ¿Cómo se explica eso? Mañana, Dios mediante, vamos a trabajar con 2 ideas. Como vamos a tener 2 reuniones, en una reunión vamos a trabajar con una cosa y en otra cosa. En una de las reuniones vamos a trabajar con el concepto de la Navidad, pero no para luchar si es del diablo, si es pagano, si el arbolito se pone, que yo no me meto en esas cosas. El que quiera poner arbolito que lo ponga, el que no lo quiera poner que no lo ponga, yo no tengo que ver con esas cosas. Que es paganismo, que no es paganismo, todo eso es ignorancia. Bien, esa parte yo no me meto. El problema que yo tengo con la Navidad es la frivolidad con que la gente lo trabaja, la ingenuidad. Nosotros vamos mañana a trabajar con esta parte de la Navidad. Como ya se acerca la Navidad, yo le dije a Manel que me gustaría trabajar eso. ¿Cuál es la implicación teológica? ¿Dónde reside la gravedad, la crisis de que Dios se haya hecho carne? ¿Cuál es el riesgo que eso tiene? Cuando Dios se hizo carne, ¿cuál fue el riesgo que Dios se corrió? Yo les voy a probar a ustedes mañana, Dios mediante, con las Sagradas Escrituras, que cuando Dios se hizo hombre, se arriesgó a dejar de ser. Vengan con la mente tranquila, porque mañana tienen que pensar o se les revienta la cabeza. Yo les voy a demostrar que la encarnación, el riesgo de la encarnación, es la posibilidad de que Dios se hubiese extinguido, que hubiese habido más Dios. Y les voy a probar con la Biblia por qué se corrió ese riesgo. La otra cosa con la que vamos a trabajar, el otro tema, es el sufrimiento de los hijos de Dios en el contexto del amor de Dios. Fíjense ustedes, si usted tiene un hijo, sale de aquí y va a cruzar la calle, y el muchachito no se da cuenta que viene un camión, y usted ve al camión, y usted puede evitar que lo atropelle, ¿usted deja que lo atropelle? ¿Y por qué Dios ha hecho eso? ¿Por qué Dios ha dejado que a los hijos de Él lo atropellen? ¿Cómo se trabaja con eso? ¿Cómo? Pues la gente dice, no, pues hay que aceptarlo por fe. No. El ser humano tiene el derecho a tener explicaciones racionales de la conducta divina. Y mañana, Dios mío, vamos a trabajar con eso. Yo les voy a confesar los problemas intelectuales que yo tengo con Dios. O sea, yo creo en Dios, amo a Dios, hay un montón de cosas de Él que no entiendo, pero entiendo suficiente como para creer en Él sin entender las que no entiendo. Pero la parte donde yo tengo problemas con Dios no es con su amor, sino con la manera en que Él administra el mundo. O sea, si yo fuera Dios, no habrían tanto sinvergüenza en la calle, ya yo los habría eliminado. Si yo fuera Dios,
ningún hombre podría violar a una niña de 5 años, porque yo lo esterilizo antes de que se le ocurra esa poca vergüenza. Entonces, póngate seguro que yo lo neutralizo. Mañana vamos a trabajar con esas ideas, con la ayuda de Dios. Y como en guerra avisada no mueren soldados, si ustedes quieren, no vengan. Si creen que eso es mucho para el chivo, pues entonces no vengan. Pero con eso con lo que vamos a trabajar mañana. La idea no es filosofar, la idea es tener una fe que nos permita, sin negar la razón, seguir creyendo en Dios. Porque la fe y la razón nunca se contradicen. Con la ayuda de Dios. Ahora, las preguntas que ustedes tengan, no sobre esto, porque esto se lo voy a explicar mañana, pero sobre lo que hemos estado trabajando. Algo que no he dicho claro, hay el derecho a réplica. Ustedes pueden discutir lo que quieran, contradecirlo. Es muy difícil contradecir a un cubano, porque ustedes saben la diferencia que hay entre cubanos y otras nacionalidades. Pues miren, cuando personas de otra nacionalidad discuten, dicen, mira, yo no estoy de acuerdo con tu opinión. Un cubano que se respeta nunca dice eso. Un cubano que se respeta siempre va a decir, usted está completamente equivocado. Es claro eso. Así que ya ustedes saben, yo soy cubano, tengan cuidado con lo que dicen. Para que no hagan el ridículo de demostrar que están equivocados. ¿Alguna pregunta? Algo que yo no dije claro, dígame, hermano. A lo mejor no me entendí bien. No, es que yo no lo expliqué bien. Pero cuando hizo el esquema en el que Dios habla primero al intelecto, Sí. y del intelecto pasa a la voluntad y la voluntad a la sensibilidad. Sí. Yo es que tenía pensado que del intelecto pasaba a la sensibilidad y luego a la voluntad, es decir, primero uno lo piensa, lo siente y luego lo hace. No, es... Ajá, sí. En lo que se refiere a la conducta, la secuencia es pensar, sentir, actitud y conducta. Pero en cuanto a las decisiones, primero se hace el análisis en el intelecto y se ejecuta el análisis con la voluntad, y entonces se tiene la experiencia de la tristeza o de la alegría. Ahora, me alegro que hayas mencionado esto, porque hay casos diferentes donde la entrada de Dios es a través de la sensibilidad. Y por eso es que es tan importante la música de la iglesia. Es muy importante. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la música es un estimulante. Se usa en asuntos de medicina, en pacientes deprimidos. Recuerdan ustedes, si el rey Saúl viviera hoy, lo diagnosticarían como un individuo que sufría de episodios bipolares. Y ustedes saben que lo que le traían era a David. Entonces, la música es un estimulante y estimula. Ustedes, en psicología las pasiones se dividen en dos categorías, pasiones altas y pasiones bajas. Las pasiones altas tienen que ver con sentimientos elevados, con un nivel de espiritualidad, porque la espiritualidad no solamente tiene un sentido religioso, tiene también un sentido humano. Por ejemplo, la música clásica, la función que tiene es elevar las pasiones altas. O sea, nadie usando la Quinta Sinfonía de Beethoven le dan ganas de matar a alguien. O sea, esa música no, ni le da ganas de ir y violar a una mujer. Entonces, es muy importante la música, porque la música estimula o las pasiones altas o las pasiones bajas. Actualmente hay un deterioro en el mundo de la iglesia, y eso ocurre casi en cualquier denominación. La música no tiene contenido. O sea, a veces son sencillamente palabras que riman la una con la otra, pero no te dicen nada. Y a veces te dicen cosas que son contradictorias. Por ejemplo, no sé si aquí cantan el corito que dice, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo, no puede estar triste un corazón que tiene a Dios. Eso es un disparate. Porque dice que no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo, cuando la Biblia dice que Cristo estuvo triste. Entonces, no hay un juicio teológico. Ahora, hay personas, por ejemplo, Carmita entregó su vida al Señor oyendo un himno en la iglesia.
pero un himno que tiene un mensaje cristiano completo. Entonces, en este caso, entra por la sensibilidad. O, en el caso mío, yo tenía mi sistema nervioso alterado y entré a la iglesia y me senté allá en lo último y tuve una experiencia de relajamiento, de tranquilidad, de sosiego, que es la única vez que me he quedado dormido en la iglesia. Tenía dificultades para dormir y desperté con el ruido cuando se terminó el culto. Entonces yo dije, aquí me pasó algo a mí. ¿Qué sucede? Que cuando tú escuchas un himno y el himno afecta las emociones, o cuando tú tienes esa situación de tranquilidad al entrar con una gente, ¿qué tiene esta gente que me ha dado este sentido de paz? Entonces pasa de la sensibilidad al intelecto y ahí uno entonces investiga qué tiene esta gente que no tengo yo. O por qué este canto ha tenido ese efecto en mis emociones, de comunicarme paz, quietud, tranquilidad. Y entonces uno averigua, es porque esto es Dios. Y decide aceptar a Dios. Y entonces ahora tiene la experiencia del gozo de la salvación ya explicado por qué me siento así. Ahora, la música de muchas iglesias, y yo no los he oído cantar a ustedes, así que no me estoy refiriendo a ustedes, pero la música de muchas iglesias estimula las pasiones bajas. Es el movimiento del cuerpo, esas cosas, lo que le da, a uno le parece que uno está bailando en una discoteca. Y no comunica a la gente con Dios. La función del canto religioso, por definición, es poner a la gente en contacto con Dios. Y la música que no consigue eso, que lo que hace es distraer, que lo que hace es una especie de catarsis emocional, de desahogo de las emociones. ¿Quién soy yo para condenar a nadie? Pero no está cumpliendo la función. Así que sí, puede entrar por las emociones, pero entonces las emociones tienen que ser verificadas por la inteligencia para ver qué tipo de emoción es la que está haciendo. Bien, ¿alguna otra cuestión? ¿Algo que yo no dije claro? ¿O algo que no es así? ¿Ustedes no están de acuerdo? Lo pueden decir con toda confianza y no me ofendo yo. Dígame usted. A mí me gustaría presentar esta pregunta que se me entendiera en la culpabilidad, el querer cambiar, ¿no? El querer cambiar las personas, ¿no? De lo que está haciendo. La pregunta que quiero hacer es ¿por qué la Iglesia intenta hacer culpable al creyente, a la persona, al oyente, al que va a la Iglesia, intenta siempre culpabilizar de acciones? Por ejemplo, un ejemplo vital es decir, un pastor decir, alguien que no ha venido ese domingo, ha faltado a la asistencia y le ha ocurrido algún percance y se le ocurre decir, porque no está en el lugar donde tuviera que estar, ¿no? Es hacer sentir culpable en las acciones al creyente. Sí. ¿Por qué ese tener esa culpabilidad continuamente la Iglesia de hacer culpable a la persona y meter miedo? Sí. ¿Por qué ese sentido siempre? Fíjense, el problema de la culpa, ese es otro de los problemas graves en la vida de la Iglesia. Yo voy a tratar de darle en una cápsula lo que es el contenido de un seminario que yo preparé, que son varias horas de trabajo. Pero la experiencia de la culpa tiene que ver con la información que tiene la conciencia. La conciencia es un concepto que entra al Nuevo Testamento a través de los escritos de San Pablo, porque el concepto de conciencia es extraño en el mundo del Antiguo Testamento. O sea, la cultura hebrea del Antiguo Testamento no trabajaba con ese concepto. Claro que existía conciencia, ha existido siempre, pero la conciencia es un concepto del mundo griego, del mundo helénico, y entra al Nuevo Testamento o al mundo de la Biblia, entra a través de los escritos de San Pablo. ¿Cuál es una definición de ese concepto? Que antes de que exista como concepto en el pensamiento griego, existe expresado en la mitología de los griegos y de los romanos. Lo expresaban a través de unas diosas
que tenían una espada para juzgar. La definición más simple del concepto de conciencia, aunque se puede trabajar con muchas derivaciones, es que la conciencia es el sistema de valores normativos que la persona acepta. O sea, la persona no nace con conciencia, la persona nace con la capacidad de desarrollar la conciencia. Y la culpa se produce en el nivel de la conciencia. Pero para que se produzca la culpa, previo al fenómeno de la culpa, el requisito previo es la integración de un valor. Porque la culpa no es una experiencia automática. Adulterar no produce culpa, robar no produce culpa, matar no produce culpa, emborracharse no produce culpa, violar a una niña no produce culpa. La culpa es el resultado de la violación de un valor que uno acepta como normativo. Antes que el adulterio produzca culpa, yo tengo que integrar el valor de que es malo adulterar. Por eso es que hay culturas que pueden tener varias mujeres los hombres y no pasa nada. ¿Por qué? Porque no hay nada intrínseco. Ahora, ahí es donde viene el gran problema de la iglesia. Cuando tú trabajas con la categorización de la culpa, pues existe una categoría de culpa que se llama culpa existencial. Otra categoría de culpa es la culpa falsa o culpa neurótica, que es lo mismo. Algunos psiquiatras le llaman falsa, otros psiquiatras le llaman neurótica. Existe lo que Freud llamaba culpa prestada y existe lo que se llama culpa real. La única culpa que produce el Espíritu de Dios es la culpa real. ¿Cuál es la culpa real? La culpa real es la culpa que resulta de la violación de un mandamiento real, de un valor real. Yo falto el domingo a la iglesia porque me fui con Carmita a ver las flores del bosque y cuando regreso oigo al pastor que bueno, los que no están aquí los domingos en el culto y se van a ver las flores, a mí eso no me produce culpa. ¿Por qué no me produce culpa? Porque yo no he integrado el valor de que yo tengo que ir todos los domingos a la iglesia. Ahora, con cuidado esto para que cuando yo digo, no digan que dije Diego. ¿Qué sucede? No hay. Hay personas que dicen, usted no vino los miércoles al estudio bíblico y que dale. No, mira, no hay en la Biblia órdenes de cuántas veces tú tienes que venir a la semana a la iglesia. En cada país lo ponen, el domingo lo usan porque es el día que la gente no trabaja. Pero si en un país el día que no trabajaran fuera el martes, en lugar de escuela dominical daban escuelas marcianas. No pasa nada. Porque la Biblia, sí, el apóstol Pablo dice que uno hace diferencia de los días y otros no hace diferencia de los días, que cada uno esté asegurado en su ánimo. El cuidado que tienen que tener los predicadores es de no decir nada como un valor real que no pueden justificar con la Biblia. ¿Ven? Entonces, para que ustedes no estén a merced del bombardeo de la gente, tienen que tener una conciencia bien informada. Por ejemplo, yo oigo cosas de la gente que para alguna gente yo soy un pecador. Pecador porque ellos han inventado una serie de cosas que son pecados que la Biblia no dice que son pecados. Para que algo sea pecado, tiene que estar expresado categóricamente en la Biblia. Definido por Dios. Dios es el único que puede definir el pecado. Ninguna conducta es pecaminosa en sí misma. Lo malo y lo bueno no existe intrínsecamente en ninguna conducta. Lo malo y lo bueno existe por definición. Es claro eso, déjame hacerlo más claro. Poner un ejemplo. ¿Cuántas mujeres tuvo Abraham? Bueno, 3 que sepamos nosotros. Por lo menos la Biblia habla de 3 casos. La segunda mujer que tuvo Abraham la tuvo por indicación de quién.
de Sara. Es lo que yo he dicho, eso era una esposa. Eso era una esposa, muchachos. Ahí no habían celos, ni había una salud mental extraordinaria la que tenía esta mujer. Y entonces Sara vio que ya las cosas estaban apretando y le dijo, mira, cariño, como yo oigo que se llaman ustedes aquí, ¿no? Mira, cariño, ya nos estamos poniendo, estoy poniendo vieja, ya ahorita no puedo, pero ahí está Agar. Y entonces Abraham, que era también un esposo extraordinario, le dice, pues mira, cariño, yo no me había fijado en ella, ¿no? Me había fijado, pero si tú me lo sugieres, yo por complacerte a ti, hago cualquier sacrificio. ¿Cometió adulterio? No. Porque para que haya adulterio tiene que haber una definición legal. Por ejemplo, donde no hay propiedad privada, no hay robo. Un requisito previo al concepto de robo es el concepto de propiedad privada. Si no hay propiedad privada, no hay robo. Y hay países, por ejemplo, hay una parte en Argentina que no sé si ha cambiado, una parte indígena, que allí la mujer va a hacer su guiso y sale, y si no tiene los tomates en el patio, empieza a caminar por huertos por allá donde encuentra el tomate y se lo arranca el patio, lo que sea. Aquí eso sería un robo. Para ellos no es un robo porque ellos tienen un concepto, no tienen un concepto de propiedad privada. Ahora, cuando ustedes saltan de allí a la epístola de Pablo a Santiago, a Timoteo, que ayer trabajamos con ese concepto, marido de una sola mujer. Ahora fíjense ustedes, ¿qué ha cambiado en la mecánica sexual de Abraham a Timoteo? Nada, es la misma cosa. Tienen los mismos órganos, la misma fisiología, la mecánica sexual es la misma, porque eso que la gente dice que las personas de tal cultura son la candela, eso es cuento de Chino Manila. En ninguna cultura tienen algo extra. La diferencia de las culturas es la destreza con que utilizan lo que tienen. Pero olvídese de eso, que ni la raza, ni el país, ni nada de eso, todo es igualito, ¿sabes? Es igualito. No ha cambiado nada. ¿Por qué Abraham pudo tener, chicos, 3 que yo sepa, y a mí me han condenado a una sola? ¿Por qué si él lo hizo, el padre de la fe, chico, lo hizo? ¿Por qué que yo soy un hijo del padre de la fe, chico? ¿Por qué el hijo no puede tener el derecho que tuvo el padre? ¿Qué ha cambiado en la sexualidad? No ha cambiado nada. Es lo mismo, se hace de la misma manera. No hay más misterio. Lo que lo hace malo es que en la época de Abraham nosotros no tenemos una definición divina. Dios no se ha pronunciado. Y en el caso de Timoteo, Dios se pronuncia. Y lo que hace pecaminosa la actividad sexual no es la mecánica del sexo, sino la posición que Dios toma con relación a esa conducta. El pecado es un pronunciamiento categórico de Dios. Si Dios dice que tomar vino es pecado, no se puede beber vino. ¿Pero qué tiene malo el vino que es bueno para el sistema cardiovascular? Dios dice que es malo. Y es malo. No hay nada intrínseco en el vino que sea malo. Entonces, para que yo experimente culpa, la culpa tiene que resultar de una conducta mía que viole el mandamiento de Dios. Y la iglesia educada no se deja manipular y no permite la culpa neurótica. La culpa neurótica es la culpa de la violación de un valor que no es real. Es lo que llaman algunos pecado de conciencia, que es un pecado para ti, pero no es pecado para mí. ¿Es claro? ¿O todavía está medio vidrioso el asunto? Por eso yo creo en la educación. Una conciencia bien informada no te crea problemas. Y a mí hay personas que me han querido crear
sentimientos de culpa. No. Yo trabajo en mi higiene mental y yo no permito que se me aloje ninguna idea que no es una idea legítima, válida. Y yo me mezclo con todas las denominaciones y en todas no es la misma cosa. En algunos lugares es mal una cosa, en otros lugares es mal otra cosa. Y yo cuando llego a un lugar eso, que esto es malo, como voy a estar ahí 3 días, pues yo no lo hago. Tan pronto me monto en el avión, regreso a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Me cuento? Se acabó. Yo vivo libre, gracias a Dios. Es claro, pero todas las mentes no tenemos la claridad, tal vez, que usted tiene, evidentemente, y la Iglesia, ¿por qué es motivos de que trabaje con las mentes, que quiera cautivar mentes débiles y la hagan culpables? Porque hay iglesias que lleva a miembros enfermos, a enfermizar. ¿Por qué, si sabiendo que eso es erróneo, lo practican? ¿Qué es la falta de información del que predica? El gran problema uno de los grandes problemas que tiene la Iglesia es que, fíjate, no sé aquí, pero donde yo vivo, una mujer no puede alquilar un local, poner afuera peluquería Marta Inés y empezar a cortar pelo y arreglar uñas. Para ella poder hacer eso, tiene que ir a la escuela de cosmetología. Tiene que graduar de esa escuela. Después tiene que hacer un examen con el Estado. Y entonces el Estado le da una licencia. Y entonces que ella puede poner la peluquería. Un electricista no puede andar por ahí haciendo trabajo de electricidad por su cuenta. Él tiene que ir a la escuela, pasar los estudios, pasar los exámenes. Y cuando gradúa, tiene que pasar un examen del Estado. Y el Estado le da una licencia para ser electricista. Los fontaneros es lo mismo. Para lo único que no hay que hacer eso es para ser pastor. Para ser pastor tú te alquilas un local, le pones afuera Iglesia La Torre de Babel, o Las Dos Olivas, o El Camino a Jerusalén, y te compras una Biblia y por ahí para abajo, a decir cosas. Pues claro que tienes que decir disparates, porque para poder enseñar la Biblia hay que estudiar la Biblia. Y hay un montón de cosas en la Biblia que si tú no las sabes manejar, pues creas muchísimos problemas. Por ejemplo, miren ustedes, un caso que ya en algunos lugares casi no tiene fuerza, pero todavía en otros lugares sigue molestando este asunto. Capítulo 11 de Primera de Corintios, empezando el versículo 1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis, un principio de exégesis bíblica es establecer la razón del documento. ¿Cuál es la razón del documento? Observen. Pero quiero que sepáis, la razón de este pasaje es que Pablo quiere que esta gente sepa una cosa en particular. ¿Qué es lo que él quiere que sepan? Él quiere que sepan esto. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Ahora, de aquí alguna gente derivan la idea de que la mujer es, ¿entiende? El hombre es la cabeza. Y el que manda aquí soy yo, el que piensa aquí soy yo, y usted se limita a respirar. Porque aquí dice que esta es la cabeza. Pero fíjense, aquí es donde viene la exégesis bíblica, la capacidad de la reflexión. Cuando él dice, Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Si cabeza aquí tuviera un sentido jerárquico, un sentido de niveles de dignidad, ¿cuál sería el problema teológico que eso presentaría? Al decir que Dios es la cabeza de Cristo. Es un problema, porque entonces Cristo deja de ser Dios. Por lo tanto, cabeza aquí no se toma en un sentido de jerarquía, sino en un sentido funcional. Alguien tiene que representar para que pueda haber orden.
Por ejemplo, si alguien viene aquí, pregunta quién es el pastor de esta iglesia. Hay un pastor que es el que dirige esta congregación, porque de 20 gente que hay aquí, ¿y quién es el que dirige esto aquí? No, pues aquí esto, de momento el Señor levanta a alguien. No. Para que haya orden, tiene que haber una cabeza que se ubique. Ahora fíjense ustedes, ¿por qué escogió Dios al hombre como cabeza de la mujer? Y aquí es importante, no debiera decir la mujer, una traducción que evita problemas es en lugar de mujer, esposa. El hombre es la cabeza de su esposa, porque algunos hombres se creen que son la cabeza de todas las mujeres de la iglesia. Y no, las que tienen cabeza en la iglesia son las casadas, las solteras son acéfalas. Esas no tienen, ellas mismas son cabezas. Las muchachas solteras campean por su respeto. Así que piénsenlo bien antes de casarse, ¿sabes? Para que no pierdan la autonomía. No. Entonces, es funcional. ¿Por qué Dios escogió al hombre? ¿Quién ha leído el versículo donde dice la razón, el criterio que Dios usó para usar a un hombre y no a una mujer como cabeza? Piénsalo bien porque se va a equivocar. ¿Dónde está el pasaje? ¿Te ha leído toda la Biblia? ¿Dónde está el pasaje que Dios da el criterio, la razón? En ninguna parte. Porque Dios escogió al hombre porque le dio la gana. Porque tenía que escoger uno de los dos. Y dijo, Tim Marín de dos pingües, cucramacra, te toca a ti, muchacho. No hay ninguna razón. El hombre no es superior a la mujer en ningún nivel. En inteligencia son iguales. Es más, yo conozco algunos matrimonios que si la mujer fuera la cabeza se hubieran ahorrado muchos dolores de cabeza. Hay matrimonios que tienen una casa propia, no por iniciativa de la mujer, del hombre, sino de la mujer que estuvo ahí, dale, queda ahí, tenemos que comprar una casita y tenemos que ahorrar para la casita y tenemos que... Por el hombre todavía estarían en un piso alquilado por allá lejísimo. Porque hay mujeres que tienen más capacidad administrativa, te das cuenta, y son las que... En inteligencia son iguales. Y antes había la idea de que físicamente el hombre era más fuerte, porque le llamaban el sexo débil. Miren, eso ha cambiado. Yo estuve con el hijo mayor mío le encanta esa cosa de artes marciales y él es amigo de uno que tiene no sé qué títulos de esas cosas y está casado con una japonesa, el tipo este, y tienen allí su casita esa japonesa y hacen eso. Y una vez fui con él ahí cerca de San Francisco, en California, y había una muchacha delgadita que jugaba con los hombres, muchachos. Venían los hombres y los agarraban, ¡pah! Y el tipo retrucado por allá contra el piso. Y se paraba el tipo y la muchacha venía, sigue fuerza, ¡pah! Y digo, muchacho, el que se case con esa niña se está jugando la vida, muchacho. Esa es una amenaza. Dios escogió al hombre porque tenía que escoger a uno de los dos. Y lo escogió a él. Pero lo escogió para que dirigiera. En otras palabras, yo decisiones serias que pueden afectar a la familia no las tomo solo. Yo converso con Carmita. Después, en público, yo soy el cheche, ¿tú entiendes? Pero ya eso se manejó adentro en el Consejo de Ministros, ¿te das cuenta? Pero afuera en la sociedad, pues Gerardo de Ávila. Muchacho, deja eso. Muchacho, entre los dos lo hacemos. ¿Te das cuenta? Porque es la familia de los dos. Yo uso su manera de pensar. Ella puede tener algunas ideas que me van a ayudar a mí. Ahora, finalmente, cuando Pablo dice esto es lo que yo quiero que ustedes sepan que el hombre es el que representa la familia. Entonces, él sigue hablando y miren ustedes lo que él sigue diciendo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Los que han ido a una sinagoga, ¿cómo es que oran los judíos? Con la cabeza cubierta. ¿Cómo es que Pablo, que es judío, dice que el varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza? Por una sencilla razón, que esa es la otra cosa que uno tiene que preguntarse al estudiar la Biblia. Para entender la Biblia hacen falta 3 marcos de referencia fundamentales. El marco de referencia del autor del documento, el marco de referencia del destinatario y el marco de referencia del que interpreta el documento.
Pablo es judío, el autor de este documento es judío, pero el destinatario de este documento no es judío. El destinatario de este documento es el mundo helénico, el mundo griego. Y en el mundo griego, taparse la cabeza, un hombre era deshonesto. Y como Pablo lo que está comunicando no es su cultura, sino el orden divino, pues él usa los valores de la cultura a la que le escribe. Y entonces él dice, pero la mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Pero porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza a causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Hubiera dicho esto primero y se hubiera ahorrado todas las demás cosas, chicos. ¿Entiendes? Yo tenía que haber enredado este asunto. Después que lo enreda, no lo viene a decir tan fácil. Pues hubiera dicho tú primero y te ahorra todo el problema de que si la mujer es aquí, el hombre es allí. Pero bueno, así es la vida. Entonces, dice, juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Y ahora entonces él dice, la naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso. Ahora, después que Pablo dice, lo que yo les quiero enseñar es este orden de la economía de la familia, entonces él toma eso y lo pone en una imagen social del mundo al que él le escribe. Porque lo importante no es la cultura. Ahora, cuando él dice aquí, la misma naturaleza no os enseña, ¿en qué sentido se usa naturaleza aquí? No se usa en un sentido ecológico, porque en todas las dimensiones del mundo esto no es así. O sea, la naturaleza judía, el hombre se cubría la cabeza. En la naturaleza griega, el hombre se la descubría. Por lo tanto, naturaleza aquí no se refiere al orden natural de las cosas. Naturaleza aquí es un concepto estadístico que se puede cambiar por decir la norma social no se enseña. ¿Y qué es lo normal? Cuando ustedes dicen que una persona es anormal, ese no es un concepto médico, ese no es un concepto jurídico. Anormal significa sencillamente que no está de acuerdo con la norma. ¿Y la norma qué es lo que es? La norma es lo que la mayoría de la gente hace. Por ejemplo, fíjense, si yo les escribo esto, ya copiaron esta cosita. Si yo les digo de un hospital psiquiátrico, que hay 500 personas que se le quemaron los transitores. En ese hospital hay 100 enfermeras y hay 50 psiquiatras. Eso hace una población en esa institución de 650 personas. ¿Cuántos anormales hay en esa institución? Donde hay 500 locos y 100 médicos, 100 enfermeras y 50 psiquiatras. ¿Cuántos anormales hay? Pues hay 150 anormales. Porque lo normal aquí es estar loco. Aquí hay 150 anormales. Porque la norma ahí es estar loco. Normal no tiene que ver con salud mental. Normal tiene que ver con estadística. La mayoría de la gente hace eso. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí, la mayoría de la gente, la misma naturaleza, no se enseña que al hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello. ¿Por qué? En el mundo griego del siglo I, el cabello tenía ¿qué lenguaje sociológico? El lenguaje de relación entre marido y mujer. Y la mujer que se cortaba el pelo estando casada era una declaración social de desacato a la autoridad de su marido. Aquí el que mando soy yo. Pero si Pablo, en lugar de haberle escrito
a los corintios, le hubiera escrito a los cubanos, no habría usado el pelo, porque para nosotros el pelo, la mujer puede estar coco pelado y no significa nada. ¿De acuerdo? No. Pero en algunas iglesias han enseñado que la mujer no se puede cortar el cabello. Y yo he estado en iglesias donde la mujer tiene el pelo largo y manda al marido. O sea, está cumpliendo con el símbolo y está violando la realidad, el significado del símbolo. Pero para un cubano, para que tenga sentido, no se usa el pelo, se usan los pantalones. En cubano esto es la misma naturaleza, no te enseña que el hombre lleva los pantalones. Pero para los puertorriqueños eso no tiene sentido. Los puertorriqueños ni el pantalón ni el pelo significa nada. Para ellos significa el baúl. Y entonces en puertorriqueño se dice, la misma naturaleza no te enseña que la mujer no sienta al marido en el baúl. Y para los peruanos es diferente. Para los peruanos dice, la misma naturaleza no te enseña que la mujer no le pone el saco largo al marido. Y para los de Costa Rica es diferente. La misma naturaleza no te enseña que el marido no le canta a la gallina a la mujer. Le interesa a Dios la gallina, los baúles, el pelo. A Dios no le interesa eso. A Dios lo que le interesa es que en el orden de la familia el hombre representa a la familia. Pero hay muchas iglesias que por ignorancia hermenéutica pues han obligado a que las mujeres no se pueden cortar el pelo. Y las pobres mujeres pasan unos líos peinándose ese pelo tan largo, muchachos, que se les enreda y se les complica, ¿te das cuenta? Pero le han dicho que es pecado. Y la mujer que se corta el pelo bajo esta enseñanza sufre de culpa neurótica. Es más claro ahora. Por eso hace falta que la gente que va a enseñar en la iglesia se eduque. Pero hoy vivimos en un mundo en que lo que vale es que Dios te llamó y estoy lleno del poder de Dios. Y el Señor va a llenar mi boca. Y la boca que se le llena a alguna gente es de aire o de ignorancia, de estupideces. El que quiera enseñar en la iglesia tiene que tomarse el trabajo de educarse para enseñar. Que no puede ir a la facultad de teología, que se compre buenos libros. Y que antes de enseñar se tome el trabajo de la investigación, del estudio, para que no desarrolle culpa neurótica en la pobre gente que lo escucha. Muy bien, si no hay ninguna otra cosa, a usted. Solamente quería decir que respecto de lo que dijo el hermano, que cada creyente tiene la responsabilidad de escudriñar las Escrituras. Entonces, el pastor puede tener una parte de la responsabilidad por no hacer bien su trabajo, pero el creyente debe de ser una persona que se forme también. Sí. No debe de delegar en el pastor su formación espiritual, como no debe delegar su relación con Dios. Entonces, si yo estoy en una iglesia donde yo soy un ignorante bíblico, pues basta con un ignorante bíblico que me predique. Pero si estoy en una congregación donde yo soy una persona que me preocupo por conocer mi fe y no acepto cualquier cosa, terminaré yéndome de esa iglesia, o el pastor terminará sintiéndose desafiado, en el buen sentido lo digo, ¿no?, a mejorar su condición de enseñante. Porque si no, no puede casar eso, ¿no? Sí. Al final o se va uno, se va el otro, o el otro, digo, el pastor terminará por ver, no un competidor en el hermano, pero un modelo también, ¿no? Aunque el modelo debería ser el pastor. Pero yo pienso que también cada cristiano tiene una responsabilidad, porque es más fácil echar la culpa al otro, ¿no? Claro. Una responsabilidad personal, aunque yo estoy totalmente de acuerdo que hay pastores que, o sea, en este país, tristemente, se puede abrir un local o cualquier sitio y cualquiera se autodenomina pastor. Entonces, eso pasa así donde quiera que yo conozco. En Estados Unidos pasa, en Puerto Rico. Nosotros en nuestro grupo de iglesias exigimos, antes de dar una credencial, que la persona se forme. Y si viene con un grupo, le decimos que la condición para que pueda ejercer con nosotros es que se forme. Y además a cada creyente, porque hoy es muy fácil acceder a la información a través de internet, por ejemplo. Y hay institutos bíblicos y seminarios y hay cursos bíblicos para todos los creyentes, instituciones que se dedican a enseñar, que son baratos, que son incluso gratis en algunos casos, y uno puede formarse. Pero también es verdad que hay una vagancia en los cristianos impresionante. O sea, dan una clase en la iglesia,
O sea, si en vez de ser Gerardo de Ávila hubiéramos dicho que viene Carlos Anacondia, aquí no cabe nadie. Pero no porque usted sea peor o mejor, no se trata de eso. Se trata de que la gente está buscando lo sensorial. Y luego tú le enseñas la palabra y no te vienen a la iglesia. La reunión menos asistida de todas las iglesias de cualquier denominación es el estudio bíblico. Entonces, a veces gente se quejan, pero después tú les estás enseñando y se lo tienes que dar un poco mezclado con un poco de azúcar, ¿no? Para que se lo traguen, porque es que no les gusta tragárselo de otra manera. Yo voy a iglesia y como... Yo lo digo, yo soy pastor, pero Sí. esta es la realidad que yo veo en muchos lugares e incluso con líderes cristianos, ¿no? Sí. Que no quieren estudiar, no quieren esforzarse, no quieren... Hay otros que sí, gracias. Por ejemplo, una cosa que yo he apreciado en estos días aquí, 3 horas no es fácil. Y la atención, eso no es común. En la mayoría de los lugares donde yo voy, mientras están cantando, eso tú crees que se va a acabar el mundo. Tan pronto se acaba el canto y voy a empezar la enseñanza, se empiezan a mover en el asiento, a mirar el reloj, les entra esto, les entra lo otro. Mientras tú le das cuerda con todos los instrumentos, muchachos, ardiendo en fuego mi alma está. Y cuando vienen al estudio, eso que tú dices es realidad. Por eso yo les aprecio y les agradezco la atención de ustedes, porque no es fácil un periodo tan prolongado con cosas que no motivan la parte sensorial de la persona. Así que ustedes parecen cubanos, muchachos. Pero tienes razón, y lo que pasa, como tú has dicho, en algunos casos el miembro tiene que optar por irse, porque hay pastores que se sienten intimidados cuando el creyente le hace preguntas en el estudio bíblico. Pero pastor, yo he leído que esto es de esta manera, y si lo coges fuera de base, opta por irse porque si no le hacen la vida imposible. En lugar de hacer como tú dices, servir eso de estímulo al pastor o ver a esa persona como alguien que puede utilizar en la iglesia. Y es así. Pero ustedes siempre que me escuchan oyen la insistencia. Cada cristiano tiene la obligación de adquirir una preparación teológica seria, y eso está en los libros. No está en ningún otro lugar. Eso no lo enseña el Espíritu Santo ni lo enseña la oración. Eso lo enseñan los libros. El Espíritu Santo te puede iluminar, el Espíritu Santo te puede motivar, pero aprender historia, yo todavía no he visto a nadie al que Dios le enseñe historia. La historia está en los libros. Es claro eso, ¿verdad? Dígame, hermano. Solamente una breve nota. Sí. Yo estudié 3 años y medio en una yeshiva, una escuela de rabinos, antes de venir al Señor. Ajá. Al rabino se le entrena para estar preparado a ser debatido. Ajá. Porque la formación en una yeshiva no es pasiva. Es decir, no es una persona que está sentada y que nos da conocimiento y la persona dice, está bien, vale, si usted lo dice, lo creo. No, él tiene la opción de debatir. Sí. Y no sé si recordáis una peli que hace muchos años hizo Barbara Streisand, que era Isha. Sí, sí. Sí, ella estaba en una escuela de rabino y hay una escena donde se ve que debaten los estudiantes sobre un tema tratado y tienen derecho a opinar en una manera diferente. Sí. Sí. Creo que un serio problema que tiene el liderazgo es que en el liderazgo hay 2 cosas fundamentales, hay poder y autoridad. Y muchos funcionan nada más en el poder. Yo soy el pastor, tú te calles. Eso. Pero la autoridad incluso la da muchísimo más el hecho de decir, lo siento, no sé de lo que me hablas, lo voy a estudiar. Eso. O la autoridad también da muchísimo más la capacidad de poder escuchar a una persona y libremente aceptar que pueda opinar totalmente distinta, porque hay un concepto en una escuela de rabinos que es fundamental. Nadie tiene toda la verdad, por lo tanto, mejor entre todos la buscamos y seguimos al Señor. Sí, ese es un concepto del mundo académico, que es lo que yo dije la primera noche. En el mundo académico a mí me gusta más trabajar en la academia que en la iglesia. Yo disfruto estar en la iglesia. Pero desde un punto de vista docente, en el nivel académico tú tienes que defender tu tesis.
que yo no sé por qué la gente no desarrolla la actitud crítica, la capacidad de poder decir no estoy de acuerdo con usted, explíquemelo mejor, deme los elementos de juicio en que usted basa esto. Y cuando eso se produzca, ustedes van a darse cuenta que esa congregación va a estar vacunada en contra de todas estas corrientes que hay por ahí. ¿Bien? Entonces, si no hay más ninguna cosa... Este concepto que hablaba del mundo académico, rabínico, es decirse la Biblia. Corintios 13 al final dice, en parte conocemos y en parte profetizamos. Nadie tiene la verdad y uno aprende de todo el mundo. Yo siempre tengo el oído abierto para ver de quién aprendo y a veces aprende uno de niños. Aprendes con un muchachito que te dice algo. Siempre, yo nunca cuando crié los hijos y me preguntaron ¿por qué, papi? Yo nunca le dije porque yo soy su padre. Yo creo que eso es ofensivo. Cuando me preguntaban por qué, yo le daba las razones. O sea, nunca se estableció una norma en nuestra casa que se estableciera sobre la autoridad del padre. No, la autoridad la tenía la idea, el concepto, la validez de la norma, para que el niño supiera por qué eso no se podía hacer. Y no se podía hacer por esta y esta razón. Y yo siempre les decía, miren, eso no se puede hacer por esto y esto y esto y esto. Pero si ustedes tienen una razón mejor que la mía, me la dan y lo hacemos como ustedes dicen. Claro, nunca me iban a dar una razón mejor. Pero ellos sabían que tenían el derecho a opinar. Y no le podían meter los dedos en los ojos a nadie. Y la iglesia tiene que ser así, porque a libertad nos ha llamado el Señor. Muy bien, me quedan unos minutos y tengo que resumir. Para resumir el concepto de mayordomía. ¿Qué significa mayordomía? Bueno, es un derivado de mayordomo, y mayordomo es un administrador. Cuando hablamos de mayordomía cristiana, hablamos de la administración cristiana. Y hay 3 ideas categóricas que no podemos elaborar con detalles, pero que se las damos en forma de cápsula. Las 3 ideas centrales en el concepto de mayordomía cristiana es, número 1, que Dios es el dueño de todo. O sea, Dios, al yo ponerme en el altar, yo lo puse todo. En el altar, al ponerme yo, ahí se pone mi vida, se pone mi tiempo, se pone mi dinero, se pone mi educación. Todo lo que yo tengo lo pongo al servicio del Señor. ¿Por qué? Porque Dios es el dueño de todo. Dios es el dueño de mi vida, Dios es el dueño de mi dinero. Ahora, cuando hablamos de eso, que Dios es el dueño, también tenemos que hablar del segundo criterio fundamental en la mayordomía. Por ejemplo, observen ustedes cómo habla la Biblia. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. El norte y el sur tú los creaste. El Tabor y el Hermón cantarán en tu nombre. Tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Justicia y juicio son el crecimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien, escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envía su espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Porque de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia. Porque en él vivimos y en él nos movemos y somos, como algunos de vuestros poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Según la Biblia, todo es de Dios. Mi educación, mi tiempo, mi talento, mi dinero, mis relaciones, mis conexiones, la ubicación social mía es de Dios. Ahora, la segunda idea es que ese Dios tan bueno ha puesto las cosas suyas en las manos nuestras para que nosotros las administremos.
Y la mayordomía cristiana no es otra cosa que la administración de los bienes de Dios. Es la administración de mi tiempo, la administración de mi vida, la administración de mis talentos, la administración de mi educación, la administración de mi dinero. Yo tengo que administrarlo. Observen ustedes cómo dice la Biblia. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Las instrucciones son para que lo labre y para que lo guarde. Nosotros somos administradores. Ahora, la tercera idea central en esto, Dios es el dueño de todo. Sus hijos somos los administradores. Y la tercera idea es que el hombre tiene que rendir cuentas a Dios de su administración. Y aquí es donde se le va a llenar el cuarto de agua a mucha gente. En Lucas dice, da cuenta de tu mayordomía. Hay un día en el que el juez de toda la tierra se sentará y me pedirá a mí cuentas de cómo administré mi vida, cómo administré mi tiempo, cómo administré mi educación, cómo administré mis habilidades y cómo administré mi dinero. Llegará el momento, porque yo no soy dueño de nada, yo soy administrador. Y por eso es que yo no comparto la idea de alguna gente que dicen, no, mi responsabilidad es dar la ofrenda y los diezmos y después como lo administren en la iglesia, eso es cuenta de ellos. No. En la iglesia donde yo doy dinero y la administración es mala, no doy más dinero. Porque Dios es el dueño del dinero, pero el que puso en mis manos, me puso a mí como administrador. Y si me tengo que ir de esa iglesia, me voy. Pero si el dinero de la iglesia no es administrado con pureza fiscal, yo no lo doy. O sea, yo no pongo dinero para que lo administren ellos y le hagan lo que les dé la gana. No. El dinero tiene que estar bien administrado. De la misma manera, yo no ayudo a la gente a menos que yo sepa por qué la gente necesita que le ayude. Y eso lo hago hasta con mi familia, porque yo no doy consejo que no practique. Algunos ya me han oído decir la vez que un hijo me pidió un dinero prestado. Me llamó por teléfono y me dijo, papi, necesito que me prestes $700. Hay padres que enseguida mandan la plata. Yo no. ¿Por qué necesitas que te preste si tú tienes un buen empleo y buen sueldo? Hay hijos que contestarían, ya yo soy un hombre, ¿me lo vas a prestar o no me lo vas a prestar? Pero él sabe que si me contesta así, yo le voy a decir, me alegro que sea un hombre, vaya al banco que allí le prestan a los hombres. Y como yo los crié, él sabía cómo era la cosa. Entonces me dijo, bueno, papi, pero es que nos hemos exagerado en este mes en unos gastos y necesito para completar la hipoteca. Está bien, pero me tiene que dar otra información, sin yo pedírsela. Porque cualquiera se excede una vez. Ustedes nunca se han excedido un mes de eso que se volvieron locos en las Navidades, que eso, y gastaron más de lo que debían haber gastado. Bien, ahí no pasa nada, como dicen ustedes. Pero entonces me dijo, hemos tomado las medidas para que esto no vuelva a ocurrir. Y entonces le presté el dinero. ¿Por qué? Porque si todos los meses se exagera, me va a pedir dinero todos los meses prestado. Porque ustedes han leído en la Biblia que dice que si el buey de un hombre se cae en un hoyo el sábado, no lo sacará. Pero hay gente a la que se le cae el buey todos los sábados en el hoyo. Y entonces alguien ha interpretado esto de esta manera. Si el mismo buey se cae en el mismo hoyo todos los sábados, hay que matar el buey o cerrar el hoyo. Entonces yo quiero saber por qué tú no tienes para comer. A esta semana, mira Gerardo, que me puede dar una ofrenda a la iglesia porque tengo un problemita para pagar la electricidad. Está bien, un mes le sale mal a todo. Pero el mes que viene tampoco va a pagar la electricidad. Yo tengo que saber por qué no la puede pagar. No, pero eso es meterse en la privacidad de la familia. Que no. ¿De qué dinero están hablando? ¿Del de él o del mío? Si están hablando del que Dios puso en mis manos, yo tengo que saber a dónde va ese dinero. Y me dice, no, ya eso es meterte en asuntos privados. Pues si está privado, usted resuélvalo privadamente.
pero de mi maíz ni un grano. Porque yo le tengo que dar cuenta a Dios del dinero. Y yo no lo puedo malgastar, yo no lo puedo botar en estupideces. ¿Es claro eso? Bien, porque la gente piensa que cuando da el diezmo, los 90 céntimos son suyos. No, señor. Es de Dios los 10 céntimos que usted le da y es de Dios los 90 que se queden en el bolsillo. Y usted los tiene que gastar de acuerdo a la ética cristiana. Un buen administrador no gasta su dinero como lo gastan en esta sociedad de consumo, que ya no es una sociedad de consumo, es una sociedad de desperdicio, porque la gente compra cosas que no le hacen falta. ¿Te das cuenta? Ahora se le ocurre a un modisto en Francia, que es un tipo, un homosexual, un descarriado, un tipo, y se le ocurre que en el verano es el verde, chico, el que se va a usar el verde. Ahora ya las mujeres que tienen que botar todos los vestidos rojos, color de rosa, amarillo y blanco, que es verde, tú. Y hay que cambiar el ropero. No. Yo a veces voy con ropa a algunos lugares que me dicen, de Ávila ya eso no se usa. Y digo, ¿y por qué yo lo uso? Tú lo ves sucio, lo ves roto, es inmoral, está prohibido por la ley. No, pues todavía se usa, chico. Yo tenía un coche viejo y llegó uno a mi oficina, pero de Ávila, un hombre de fe como tú, ¿cómo anda en ese coche? Yo le dije, ¿de dónde rayos tú sacaste que yo soy un hombre de fe? Porque ahora es que me vengo a enterar contigo. Número 2, ¿cuál es la función de un coche? Llevarme de punto A a punto B. Yo voy a usar este coche mientras funcione. Cuando me empieza ya a costar demasiado en reparaciones, ya sí lo tengo que echar a un lado. ¿Por qué? Porque este es dinero de Dios. Yo lo tengo que administrar bien. Cuando yo alquilo un coche, hay gente que alquila un coche y lo maltrata. Yo no. Yo alquilo un coche y lo cuido como el coche mío, porque Dios me va a pedir cuenta de eso. Ese coche alquilado lo puso Dios en mis manos para que yo lo administre. Y llegará el día en que Él me pedirá cuentas de cómo yo utilicé ese coche. ¿Se dan cuenta? En el momento en que Dios nos pida cuenta, observen ustedes cómo dice la Biblia. Finalmente, porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí. ¿Se dan cuenta? Yo tengo que darle razón a Dios. Hace poco Carmita me pidió que ayudara a una muchacha que está sin trabajo hace tiempo y está con estrecheces económicas, y le dije a Carmita que no la iba a ayudar, que no le iba a dar dinero. ¿Por qué no? Porque la muchacha lleva como un año y pico sin trabajo. Óyeme, chico, hay letreros en McDonald's que dicen que están buscando ayuda, en Burger King y esto y lo otro. No. ¿Que no ha encontrado trabajo? Bueno, no ha encontrado el trabajo que le gusta. Pero a mí me enseñaron cuando niño que uno se reína de un hierro caliente mientras encuentra uno más frío. Claro que a mí no me gusta estar en McDonald's. Claro que no me gusta estar limpiando pisos. Pero eso es lo que hay. Ahora, si después que tú trabajas un horario decente y por ser un sueldo mínimo y tener varios hijos no te alcanza, yo te voy a ayudar. Pero primero tú tienes que hacer el esfuerzo, chico. Pues yo empecé a trabajar cuando tenía 11 años. Entonces, Dios me va a pedir cuenta a mí, me va a pedir razón a mí. Yo tengo que ver cómo yo administro mi tiempo. Por ejemplo, yo me cuido como gallo fino. La primera noche me quedé con esta gente hablando hasta la 1 de la madrugada. La segunda noche estaba cansado y dije buenas noches y para el cuarto. Oye, pero ¿qué clase de huésped es este? ¿Qué mala forma? Eso en España no se utiliza. Bueno, no se utilizará aquí, pero yo estoy cansado. Y como yo estoy cansado, yo tengo que cuidar el templo del espíritu. Y como que el que empuja no se da golpes, sino el que se deja empujar, yo no dejo que nadie me empuje. Yo tengo que administrar mi salud, mi tiempo. Ayer almorcé, no exagerado, pero sí un poquito más allá. Esta mañana me desayuné con una tacita de café y una rebanada de pan con aceite. Ni ajo le puse. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Pues yo tengo que cuidar mi organismo, porque Dios me va a pedir cuentas a mí de mi cuerpo. Yo tengo que cuidar mis relaciones personales, porque lo que yo le hago a ustedes, Dios me va a pedir cuenta. Lo que yo le hago a mis hijos, yo no les puedo faltar el respeto a ustedes. Yo no los puedo manipular a ustedes. Hay un día que me van a arreglar cuentas. Y finalmente, fíjense,
¿Por qué yo vivo con la libertad gloriosa de los hijos de Dios? Porque yo creo en el juicio final. Y los que creen en el juicio final no le tienen miedo a los juicios intermedios. ¿Ustedes han leído en la Biblia que los libros serán abiertos? Hay una página que dice Gerardo de Ávila. ¿Saben lo que Dios va a leer en la página mía? Lo que yo le dicto. Dios no escribe ahí lo que se le ocurre, lo que le manda. En la página mía está escrito lo que yo le dicto. ¿Cómo se lo dicto? Con mi conducta. Y como yo no me chupo el dedo, soy cubano pero no soy bobo, yo le dicto solamente lo que yo sé que no me va a condenar en el día final. ¿Ven qué fácil es? Y en el juicio final, una de las cosas consoladoras que tiene el juicio final, hay gente hoy que me acusan de cosas. Vaya, si yo estoy en algunas personas, como yo siempre estoy jugando con lo de las mujeres y esto y lo otro, algunos creen que yo soy un Don Juan consumado. Una mujer en mi oficina me dijo a mí, si yo creyera lo que dicen de ti, no estaría sola contigo aquí. A lo mejor pensaría que yo soy un obsesionado sexual, una cosa de esa mala. Bueno, esa es la opinión de ellos. Pero yo tengo otra gente que hablan de mí, que usted dice, pero ¿y cómo Gerardo aceptó venir aquí? Uno de mis hijos llegó a Panamá y se encuentra con un pastor. Y le dicen, Gerardo, ¿tú eres hijo de...? Sí, dice, papi, hablaba de ti de tal manera que lo tuve que parar y preguntarle que si hablaba de mi padre o de otro Gerardo. Digo, pero ¿y por qué? Dice, porque estaba hablando tan bien de ti y yo vivo contigo y tú no eres todo lo que él decía. O sea, pero ¿saben lo consolador del juicio final? Que cuando yo llegue allí, ni Carmita está allí, chico. Que eso es bueno, ¿sabes? Porque, bueno, si Carmita está de buen humor, en ese momento me va a ayudar. Pero si está como se ponen las mujeres a veces, muchachos, prefiero que no te llegue el juicio ni de testigo, muchachos. Y los que están casados saben que eso es así. Que a veces, ay, mi amor, tú lo que... Pero otras veces, muchachos, la cosa es seria, ¿entiendes? Bien, ya ustedes la van a conocer, yo se la voy a traer un día por aquí para que ustedes vean que es así. Pero cuando se abran los libros, yo estaré solo en la presencia de Dios. Ni mis enemigos estarán allí para acusarme, ni mis amigos para defenderme. Y yo espero el juicio final con un anhelo, porque allí será el momento en que realmente yo seré quien soy yo. Porque Él sí me conoce a mí. Él sí sabe cómo yo he gastado el dinero. Él sí sabe el tiempo que yo le he dado a la iglesia, el tiempo que le he negado. Y yo espero el día del juicio final como la gran vindicación de la conducta humana. ¿Por qué no le temo al juicio final? Porque yo sé que no hay nada escrito allí que me condene. Entonces, entonces quiere decir que tú nunca has hecho nada malo. Después que te convertiste, sí he hecho cosas malas. Pero cuando hago una cosa mala, inmediatamente pido perdón y la sangre de Jesucristo borra ese renglón inmediatamente. Ya eso no existe ahí. Se queda escrito nada más lo que a mí me conviene, porque lo malo lo he confesado. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El dinero que ustedes tienen es de Dios. El tiempo de ustedes es de Dios. La vida de ustedes es de Dios. Adminístrenlo bien, porque le van a pedir cuentas en el día final. Tarde o temprano. Para ustedes quizás más temprano que para mí, porque yo espero durar muchos más años que ustedes. Pero bueno, el Señor me los bendiga, me los cuide, me los guarde. Me quedan 8 minutos. Si tienen alguna pregunta que dure 8 minutos, porque a las 9 en punto, porque este catalán no paga tiempo extra, ¿saben? Entonces, a las 9 en punto. 7 minutos quedan. ¿Hay alguna pregunta? Si no, el Señor me los bendiga. Ustedes son una gente genial. Aguantar las horas que ustedes han aguantado no es común. Les agradezco mucho la atención, les agradezco mucho todo, ¿das cuenta? Y el Señor me los bendiga ricamente.